Sistema de perspectiva caballera o perspectiva caballera. Es un sistema de proyección sobre un plano llamado del cuadro, que es este que tenemos aquí materializado en esta figura espacial, según una dirección oblicua al mismo. De modo que el eje Z y el eje X de un sistema cartesiano de ejes, es decir, de un sistema en los que las parejas de ejes son siempre perpendiculares, esos ejes Z, X se sitúan en dicho plano del cuadro. Y lógicamente el eje Y, que es perpendicular a ambos, es perpendicular al plano del cuadro. Lógicamente, al proyectar este sistema de ejes sobre este plano del cuadro, ocurrirá que el eje Z y el eje X coinciden los reales con los proyectados, mientras que el eje Y, que es externo al plano del cuadro, es el que sufrirá una reducción o modificación al ser proyectado según la dirección oblicua. Sería esta la dirección oblicua de proyección, de modo que este punto A extremo de este eje Y, al hacer un rayo paralelo a la dirección de proyección, cortaría ese rayo al plano del cuadro en este punto A minúscula y ahora simplemente ese punto A minúscula unido con el origen de coordenadas constituiría aquí el eje X, el eje Y proyectado, que sería este que tendríamos aquí. Entonces vamos a ver que este eje Y proyectado, este sería el eje Y real y este de aquí sería el eje Y proyectado. El segmento, o sea, la recta definida por los puntos O, A minúscula, es el eje Y proyectado. Es decir, que el eje Z, el eje X coinciden con los reales, puesto que están situados en el plano del cuadro y al proyectarse ellos mismos sobre ese plano, coinciden los reales con los proyectados. Y este eje Y, que es externo y perpendicular al plano del cuadro, al proyectarse según esta dirección oblicua de proyección, hace que un punto cualquiera tomado de ese eje, al proyectarse, viniera en esta posición, y este sería el punto A minúscula, que es el A mayúscula proyectado. Como el O es proyección de sí mismo, esta línea representaría el eje Y, que sería este de aquí. Bien, si nosotros este sistema, este plano del cuadro, lo miramos de frente, es decir, en la dirección, desde la dirección perpendicular al OI, al OA mayúscula, es decir, al eje Y, lo que observaríamos es, si dibujamos, hacemos coincidir el plano del cuadro con el dibujo, tendríamos el eje Z y el eje X, que los tenemos aquí representados, formando 90 grados, que es el ángulo que forman los ejes reales, puesto que están situados, como decíamos, en el plano del cuadro. Y luego este eje Y proyectado sería este que tenemos aquí, que, como se puede ver, forma un cierto ángulo con el eje X. Y ese sería el eje Y proyectado, que es un eje que ya no se encuentra en verdadera magnitud, porque las medidas correspondientes al segmento OA mayúscula se convierten en OA minúscula dependiendo de la dirección oblicua de proyección. Esos son, habrá, para que quede una caballera definida, habrá que dar dos datos, que serán este ángulo, que es el ángulo que forma el eje X real con el eje Y proyectado, y luego la reducción correspondiente a las medidas situadas en el eje Y real, de modo que al ser proyectadas según esa dirección, esta medida OA minúscula, lógicamente no tiene por qué coincidir, y no coincidirá de hecho, con la medida real OA mayúscula. Y eso es lo que llamaremos coeficiente de reducción. Esos serán los dos parámetros definidores de una caballera. El ángulo φ, formado por el eje X y el eje Y proyectado, y la reducción sobre el eje Y, puesto que sobre el eje X y sobre el eje Z no sufre reducción al encontrarse en el plano del cuadro. Cualquier medida situada en el eje X o en el eje Z o en paralelos a ellos, esas medidas se proyectan en verdadera magnitud, puesto que estamos proyectando sobre el plano del cuadro o uno paralelo a él. Pasamos a continuación a representar puntos en este sistema de perspectiva caballera. Supongamos un punto real en este sistema, en este triedro trirectángulo, Z, Y, que fuera este A que hemos puesto mayúscula entre paréntesis, y su proyección sobre el plano X o Y sería esta minúscula entre paréntesis. Este sería un punto, digamos, en el espacio. Entonces, ese punto lo que vamos a hacer va a ser proyectarlo según esta dirección oblicua de proyección, de modo que tendremos que trazaríamos por A mayúscula entre paréntesis, una paralela a la dirección de proyección, y la intersección de esa paralela con el plano del cuadro sería este A mayúscula. Y por la minúscula entre paréntesis haríamos igualmente una paralela a la dirección de proyección, que es esta dirección oblicua, y tendríamos aquí en su intersección con el plano del cuadro este A minúscula. De modo que, si miramos ahora esto de frente, tendremos A mayúscula y A minúscula, de modo que este A mayúscula es la que llamamos perspectiva proyección directa del punto, porque se obtiene al proyectar el punto real sobre, digamos, el plano del cuadro. Y esta sería la proyección sobre el X o Y, que en realidad es una proyección de proyección. Obsérvese que este espacio formado por el eje Y
y el eje X real, que sería este, se convierte en el espacio formado por este eje X y el eje Y proyectado. Por eso, este A minúscula que está aquí, en la realidad, entre paréntesis, entre estos dos ejes, se convierte en el proyectado en este. Al representar aquí en la parte inferior ya el sistema de caballera, es decir, mirando esto de frente, tendremos el eje Z y el eje X, el eje Y proyectado, y A mayúscula y A minúscula. Y esto sería la perspectiva o proyección directa del punto, y esto sería su proyección sobre el plano X o Y. De modo que, insisto, que esto procede de este punto en el espacio al ser proyectado según esta dirección. O sea, que esta línea es paralela a esta dirección, que es la dirección oblicua de proyección. Y luego este A minúscula, entre paréntesis, que es la proyección sobre el plano X o Y real, pues al ser proyectada vendría a esta posición. En realidad esta A minúscula es proyección de proyección, porque sería previamente proyectar el punto real sobre el X o Y y la proyección obtenida proyectarla de nuevo según la dirección de proyección en caballera. Perspectiva y proyección sobre X o Y. Vamos a observar que, partiendo nosotros de la perspectiva y la proyección sobre el X o Y de un punto, que la representamos con la nomenclatura A mayúscula y A minúscula, a partir de esas dos podemos hallar la proyección del punto sobre los planos coordenados. De modo que, si por este A minúscula hacemos paralela al eje Y hasta llegar en este punto M, subimos vertical y por A mayúscula hacemos esta paralela, ahí tendremos A'. Y si desde A minúscula hacemos paralela al eje X hasta llegar al punto N, subimos vertical y por A mayúscula hacemos paralela, tendremos esta que será la A segunda. Esta A' es la proyección del punto sobre el plano X o Z y esta A segunda es la proyección del punto sobre el plano Y o Z. Nosotros siempre, para que un punto quede en caballera definido, necesitamos dos proyecciones, o bien la perspectiva y una proyección, o bien dos proyecciones sobre cualquiera de los planos coordenados. Obsérvese que si nosotros lo que hemos hecho ha sido partiendo de A mayúscula y A minúscula, pero supongamos que desconocemos A mayúscula y que vamos a eliminar aquí los elementos estos que tenemos ahora mismo y vamos a ver cómo podemos con A' y A minúscula, cómo podemos hallar la perspectiva del punto y las demás proyecciones. No tendríamos más que desde el punto A' bajar verticalmente paralelamente al eje Z y ahora unir este punto con este, que será esta línea, lógicamente, tiene que ser paralela al eje Y, luego para que este punto esté bien definido, al unir este con este, tiene que estar en una paralela al eje Y. Y ahora simplemente haríamos una paralela a esta de aquí, por el punto A minúscula, y tendríamos aquí ya que, y haciendo ahora una paralela por el punto A', donde se cortaran, tendríamos ya aquí la perspectiva del punto, que es la que hemos llamado A mayúscula. Y ahora para la segunda, pues no habría más que hacer una paralela a esta por el punto A minúscula, y una vez que hemos llegado aquí, subir verticalmente esta misma altura, ponerla aquí, y por último, tener ya aquí lo que hemos llamado A segunda. De modo que esto sea A mayúscula y esto sea A segunda. Y ahí tendríamos entonces los elementos obtenidos a partir de A' minúscula y A minúscula. Con lo cual tenemos aquí la A mayúscula y la A segunda. Podríamos haber partido de A segunda y A minúscula, en cuyo caso habríamos bajado vertical por aquí, habríamos hecho esta paralela al eje X, habríamos subido y por aquí una paralela al eje X y en su corte tendríamos el A. O sea que a partir de dos cualesquiera de las proyecciones podemos sacar las demás. A continuación vamos a representar tres puntos definidos mediante sus coordenadas. Se recordará que las coordenadas de un punto son X y Z y se expresan siempre en ese orden, escritas entre paréntesis. Por ejemplo, el punto B tiene de coordenada 20 de X, menos 30 de Y y 10 de Z. Pues entonces, supongamos que este es el origen. Si tiene 20 de X, llevamos 20 en el sentido de las X. Supongamos que esto fueran 20. Si la Y es menos 30, negativa, como la Y positiva es hacia adelante, la negativa será hacia atrás. Luego llegaremos 30 hacia atrás. Y luego 10 es la Z, pues llevaríamos 10 hacia arriba. Y ese sería el B mayúscula, B minúscula, perspectiva y proyección. Obsérvese que aquí esto sería la B', que es la proyección del B sobre el plano X o Z, según hemos visto antes. Un detalle, nosotros hemos llevado aquí la Y, pero se recordará que el eje Y es el que tiene reducción. Luego el enunciado nos tiene que haber dado el coeficiente de reducción
que es el número, el coeficiente, por el que se multiplican las coordenadas y de los puntos, para tener la magnitud en que se conserva, en que se representa en caballera. Entonces, por ejemplo, si el coeficiente de reducción hubiera sido, por ejemplo, 0,5, pues estos 30, que es la I, aquí habría que multiplicar 30 por 0,5, que es 15, luego aquí habríamos llevado 15 hacia acá. O sea que dependiendo del coeficiente de reducción, afecta solamente al eje Y. El eje Z y el eje X no son afectados, puesto que, como hemos dicho al principio, se encuentran en el plano del cuadro y por tanto se encuentran en verdadera magnitud. El punto C es de coordenada menos 10, 30, 15. La X es menos 10, como este es el origen, si la X positiva es hacia la derecha, la negativa hacia la izquierda. Luego pondríamos 10 hacia acá. La Y es 30, positivo, pues llevo 30 en el sentido de las Y positivas, es decir, hacia acá. En este caso, como es la Y, pues tendré que llevar 30 multiplicado por el coeficiente de reducción. Y la Z 15, pues subiríamos 15 aquí y aquí tendríamos el C mayúscula. De modo que la Z tampoco tiene reducción, al igual que tampoco la tenía el X. Si este es C y este es C minúscula, esto de aquí al proyectar aquí sería la C', que es la proyección del punto sobre el plano del cuadro. El punto D tiene de coordenadas 10, 20, 15. La X es 10, pues llevaríamos 10 en la X. 20, que es la Y, llevaríamos 20 reducidos, siempre el eje Y tiene reducción. Luego multiplicaríamos 20 por el coeficiente de reducción. Tendríamos aquí la I, tendríamos la D minúscula, y luego la Z15, subiríamos 15, y ahí tendríamos el D mayúscula. Lógicamente, al proyectar aquí, esto sería la D'. Podríamos haber hallado la D segunda, simplemente la D segunda del punto D sería simplemente trazar una paralela al eje X por la D minúscula, y al llegar aquí, esto lo recortaríamos aquí, y ahora simplemente subiríamos verticalmente esta medida, y la pondríamos aquí. De modo que este punto que obtenemos aquí sería, no lo vamos a poner para no complicar, esto sería la D segunda. Igual que este B, si tengo el B mayúscula y el B minúscula, pues podría hallar la B segunda. La B' sería esta, de aquí, que es la proyección sobre el plano XZ. Y la B segunda, pues sería simplemente prolongar el eje Y en su parte negativa, puesto que la Y de ese punto era negativa, y ahora simplemente por el punto B haríamos una paralela al eje X, por la B minúscula haríamos una paralela al eje X y la prolongaríamos hasta cortar a ese eje Y prolongado. Este corte, que lo vamos a materializar aquí en este punto, por este punto subiríamos ahora una línea vertical con la misma altura que la cota del punto B, y aquí tendríamos este punto, que sería lo que venimos llamando la proyección sobre el I o Z, que sería la B segunda. En este caso, como se ve, queda en la parte posterior. Supongamos a continuación una caballera definida por el coeficiente mu 2/3 y el ángulo φ 135. Eso significa que, el coeficiente mu significa que cada 3 unidades reales en caballera se van a dibujar según 2 centímetros, 2 unidades. Bien, si son 3 centímetros, son 2 centímetros, o 3 unidades de medida, 2 unidades de medida. Y el ángulo φ es el ángulo formado por el eje X y el eje Y proyectado, que sería este. Siempre el crecimiento de ese ángulo se toma en sentido, digamos, favorable a las agujas del reloj. Con estos datos de una caballera así definida, vamos a ver un método gráfico para ver las medidas que hay que poner sobre el eje Y sin necesidad de utilizar el coeficiente de reducción, porque obsérvese que 2 entre 3 da 0,66, que es un coeficiente bastante incómodo, puesto que tiene infinitos decimales. Hace un momento hemos visto que para poner las coordenadas I's de un punto, pues multiplicábamos el valor de la coordenada por el coeficiente mu de reducción, y eso sería la medida en la que quedaba convertido en la caballera. Vamos a ver, sin embargo, un método gráfico muy sencillo, basado en el abatimiento del plano X o Y, que en su momento estudiaremos. La idea va a ser que vamos a alargar el eje Z, y esto que alargamos es lo que se va a llamar el eje Y abatido. Esto va a ser el eje Y abatido. Y es el eje Y real. Entonces, sobre esta línea prolongada vamos a poner las medidas reales, y aquí las reducidas. Si es una reducción 2/3, quiere decir que por cada 3 reales hay 2 reducidas. Luego en esta línea pondríamos 3 y en esta línea 2. Por tanto, haremos un arco de radio 2 y tendríamos este punto, y ahora haríamos un arco de radio 3 y tendríamos este otro punto. Con lo cual, de esta manera, tenemos ya que 3 reales se convierten en 2 proyectados en el eje Y proyectado. No habría más que unir estos 2 puntos y tenemos ya una línea que nos marca la proporción 2/3.
Y de esa manera, nosotros lo que haremos será que cualquier medida que coloquemos real, sobre el eje Y real, que es aquí donde se pone, haciendo una paralela a esta dirección, tendremos la medida sobre el eje Y reducido. Pondríamos ahí la medida que nosotros deseemos sobre el eje Y real, y ahora haremos una paralela a esta y la alargaremos hasta cortar al eje Y. Y aquí tendríamos que esta longitud real se ha convertido en esta sobre el eje Y proyectado. Y entonces ya podemos poner cualquier coordenada o cualquier dimensión siempre que sea paralelo al eje Y. Si nosotros quisiéramos poner un segmento paralelo al eje Y de una medida esta, de aquí a aquí, pues entonces la que hay que poner en la caballera que hemos definido sería esta. Y estos son dos datos, dos parámetros fundamentales para que la caballera quede definida. Si no se conocen esos parámetros, no queda definida la caballera. A continuación vamos a estudiar el cálculo de trazas de una recta con los planos coordenados. Se recordará que los planos coordenados son el Z o X, el Z o Y y el X o Y. Este sería el O, el origen de coordenadas. Supongamos que tenemos la perspectiva y la proyección de una recta y queremos hallar sus trazas. La traza con el X o Y es el punto de la recta que tiene altura 0 sobre dicho plano, con lo cual, donde R mayúscula y R minúscula se cortan, tenemos en ese punto de corte la traza con el XY. Para la traza con el IZ, prolongamos la recta R minúscula hasta cortar al eje Y, ascendemos verticalmente y donde esa línea vertical corte a la prolongación de R mayúscula, tendremos aquí el punto T su IZ. Y para el T su XZ, lo que la traza con el XZ sería prolongar la R minúscula hasta cortar al eje X, subir o bajar verticalmente, en este caso hay que bajar, hasta cortar a la R mayúscula en este punto T su Z. Y de esa manera tenemos calculadas las tres trazas de una recta. La traza con los planos coordenados, con el XZ, con el IZ y con el XY. Nosotros, normalmente, cuando tenemos una recta, nos la pueden dar o bien dibujada mediante su perspectiva o su proyección, o simplemente darnos dos puntos de la recta, un punto A y un punto B. No tendríamos, ese punto A estará formado por A mayúscula y A minúscula, y el B con B mayúscula y B minúscula. No habría más que unir las perspectivas de los dos puntos y tener R mayúscula y las proyecciones. No lo hemos hecho para no complicar la figura, porque en realidad no tiene excesiva trascendencia. Nosotros, partiendo de las proyecciones de una recta, podemos hallar, de la R mayúscula y la R minúscula, podemos hallar las demás proyecciones. Vamos a ver que es muy sencillo. Vamos a quitar las letras para que no nos compliquen demasiado la figura. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Para hallar la R', es decir, la proyección de la recta sobre el XZ, lo que haremos será por la traza XY, por ejemplo, haríamos una paralela al eje Y. Entonces simplemente aquí haríamos una paralela al eje Y por esta traza XY. Esa paralela lo que pasa es que nos corta al eje X en este punto y este punto, su proyección sería esta de aquí. A continuación nosotros podemos hacer por esta traza T su y Z una paralela también al eje Y. Vamos a alargar el eje Z ligeramente. Entonces ahora podemos hacer por este punto una paralela al eje Y, que proyectado daría un punto del eje Z. Sería hacer una paralela a este segmento que hemos hecho aquí anteriormente por este punto. Y ahora prolongar esa línea hasta cortar al eje Z en un cierto punto. Vamos a mover la letra correspondiente al eje Z para que no nos moleste en lo que vamos a hacer. Y la R también la vamos a mover ligeramente, la letra, pues para tener claro lo que estamos haciendo. Y ahora una vez que tenemos este punto es la proyección de este sobre el XZ. Y este punto es la proyección de este sobre el XZ. Pues no tendríamos más que unir estos dos puntos y esto sería lo que podríamos llamar la R', que es la proyección de la recta sobre el plano XZ. Y esto sería la R', que vamos a poner aquí su letra representativa y sería esta. Hemos hallado ya la proyección de esa recta sobre el XZ. En realidad lo hemos hecho utilizando las trazas, que es muy cómodo, pero podíamos coger cualquier pareja de puntos de la recta y proyectarlos según hicimos al principio de la explicación. Para hallar la proyección de esta recta R mayúscula sobre el plano IZ, pues haríamos ahora por este punto, que es en este caso es muy sencillo, por este punto que es la traza con el XY, haríamos una línea paralela al eje X. O sea que por este punto haríamos haríamos la paralela al eje X. Por este punto, la traza con el XY. Y esto nos cortaría aquí al eje Y, en este punto que tenemos aquí.
Con lo cual, este punto, su proyección sobre el eje, sobre el plano IZ sería este. Como este punto es la traza con el plano IZ, este punto es proyección de sí mismo sobre el IZ. Por tanto, la proyección de la recta sobre el IZ sería unir este con este. Podemos prolongar ligeramente esta recta que hemos obtenido y aquí lo que pondríamos ahora sería la R segunda, que es en la nomenclatura que estamos siguiendo, la proyección de la recta sobre el plano IZ. Hay algunos autores que nosotros llamamos a la proyección sobre el XY R, sobre el XZ R' y sobre la IZ R segunda. Pero hay autores que hasta le llaman R', R segunda y R tercera. En fin, lo importante es saber exactamente de qué estamos hablando. Esto era la T sub XY, esto era la T sub XZ y esto era la T sub Z. Y de esta manera, partiendo de la perspectiva y la proyección de una recta, hemos obtenido las otras proyecciones sobre los otros dos planos coordenados. Definición geométrica del plano. Nosotros, en perspectiva caballera, igual que se ha hecho en otros sistemas de representación, definiremos las trazas de un plano como sus intersecciones con los planos coordenados. De modo que un plano, como el que tenemos aquí en la parte izquierda, tiene su intersección con el plano X o Y, que es la traza que hemos llamado con el XY, que es la P. La traza o intersección del plano con el XZ sería esta P' y con el IZ sería esta P segunda. Las parejas de trazas concurren siempre en puntos del eje o de los ejes coordenados o de sus prolongaciones. Luego un plano viene definido mediante sus trazas. Esta traza P es el conjunto de puntos del plano que están en el XY. Esta P' es el conjunto de puntos del plano que están en el XZ y esta P segunda son los puntos del plano que están en el IZ. Una recta está en un plano si sus trazas se encuentran en las correspondientes trazas del plano. En realidad, con que dos trazas de la recta estén en dos del plano, sabemos que la tercera traza lo estará en la tercera correspondiente de dicho plano. Supongamos esta recta R mayúscula, R minúscula. Hace un momento hemos visto cómo hallar las trazas de una recta y hemos visto que donde R mayúscula y R minúscula se cortan, tenemos la traza con el XY. Por otro lado, donde R minúscula corta el eje Y, subimos verticalmente sobre R mayúscula y esto sería la T sub Z. Observamos en este caso que la T sub XY está en la traza P y la T sub Z está en la traza P segunda. Por tanto, como dos puntos de la recta están en el plano, la recta está en el plano y el resto de infinitos puntos de la misma se encuentran sobre el plano. Nosotros podríamos perfectamente hallar la tercera traza de la recta. Se recordará que no había más que prolongar la R minúscula hasta cortar al eje X. Vamos a eliminar esta parte de la figura para poder prolongar. Entonces nosotros la R minúscula la vamos a prolongar hasta cortar al eje X. Y prolongaremos por aquí dicho eje X. Este corte, por él haremos una línea vertical y el corte de esa línea vertical con la R mayúscula sería la traza de la recta con el IZ. Entonces nosotros con el XZ la prolongaríamos, la R mayúscula, y observamos que se cortan por aquí en esta parte. Este sería el punto, vamos a marcarlo, que es la traza de la recta con el XZ. Vamos a poner la letra correspondiente para que quede claro. T sub XZ. Y esto sería la traza correspondiente que acabamos de obtener. ¿Qué conclusión tenemos que llegar? Pues que como si una recta está en un plano, todos sus puntos están en el plano, ese punto tiene que estar en la traza P'. Como ya hemos visto que la T sub XY está en la traza P y la T sub Z está en la P segunda, pues no hay más que prolongar la P' y observar que esa prolongación, si esto lo hemos dibujado bien, esa prolongación pasa perfectamente por la T sub XZ, o dicho de otra manera, la T sub XZ está sobre la P'. Con demostrar que dos trazas están sobre las correspondientes trazas del plano, la tercera también lo está. No siempre va a ser necesario hallar las trazas del plano, las tres. Con hallar dos va a ser suficiente y, bueno, pues nosotros siempre podemos prolongar lo que necesitemos para hallar la traza de cualquier recta y verificar que la recta está en el plano. Bien, esto tiene un interés, primero el que acabamos de definir, que es saber un poco cómo es, digamos, la obtención o la garantía de que una recta esté en el plano. Supongamos ahora que se nos aporta la recta R mayúscula y las trazas del plano, y que queremos hallar la R minúscula con la condición de que esté en el plano. Vamos a eliminar los datos que nos sobran para poder aplicar lo que estamos ahora mismo explicando. Bien, como decíamos, aquí tenemos la
perspectiva o proyección directa de una recta y las trazas de un plano. Y queremos hallar la proyección R minúscula de la recta, que junto con R mayúscula quede definida, de modo que esa recta pertenezca al plano. Bien, pues lo que haremos será, esta R minúscula corta en este punto a la traza P, con lo cual este punto sería un punto A mayúscula que coincide con A minúscula, puesto que es, digamos, un punto del plano X o Y, y los puntos del plano X o Y coinciden su perspectiva y su proyección. Este otro punto de corte de R mayúscula con la traza P segunda sería un punto B mayúscula, cuya B minúscula, por pertenecer al plano, esta es la B mayúscula, su B minúscula por pertenecer al plano va a estar en el eje Y. Luego directamente lo que haremos será simplemente una línea vertical, digamos, por B minúscula, y proyectaríamos ese B mayúscula sobre, ya digo, el eje Y. Este punto que marcamos ahora mismo sería la B minúscula, que es la proyección del punto B con la condición de su pertenencia al plano. Esta sería la B minúscula. Bien, no habría más que unir A minúscula con B minúscula para tener esta proyección, que sería la R minúscula de la recta. Sería unir B minúscula con A minúscula. Y eso sería la R minúscula de la recta. Pondríamos aquí su letra representativa y ya tenemos la perspectiva y la proyección de una recta situada en el plano. Si lo que nos hubieran dado hubiera sido la R minúscula, pues, y no la R mayúscula, pues la R minúscula hubiera cortado a la traza P en este punto, que es una mayúscula coincidente con A minúscula. Por este B minúscula hubiéramos subido verticalmente y hubiéramos tenido el B mayúscula, y a continuación pues hubiéramos unido B mayúscula con A mayúscula para tener la R, que es la perspectiva de la recta, con la condición de que esté en el plano. Si una recta está en un plano, cualquier punto de la recta se sitúa sobre el mismo. Y sabemos que un punto está en una recta si la perspectiva del punto está en la R mayúscula y la proyección está en la R pequeña. Por tanto, yo ahora puedo coger aquí cualquier punto de la recta, cualquier punto aquí de la recta, y referir verticalmente sobre R minúscula, y ese punto, por ser de la recta, vamos a mover la letra correspondiente para que no nos moleste demasiado, pues si yo tengo aquí esto, ese punto que acabo de coger es la perspectiva de un punto que situado en el plano tiene su proyección aquí. Eso sea la C mayúscula, cuya C minúscula es esta. No ponemos letras para no complicar. O sea que un punto que está en una recta, si la recta está en el plano, pues el punto está en el plano. Claro, si la recta está en el plano, ¿qué ocurre? Que todos los puntos de la recta se sitúan en el plano. Pues ¿cómo se sitúa un punto en una recta? Pues poniendo la perspectiva sobre R mayúscula y la proyección sobre R minúscula. Es decir, la perspectiva del punto sobre la perspectiva, proyección directa de la recta, y la proyección del punto sobre la proyección de la recta. Y esa sería la posición de un punto en un plano. Claro, podría ocurrir que se nos diera la proyección de un punto aquí, vamos a eliminar esto, que se nos diera, vamos a quitar, perdón, los elementos que nos sobran, y vamos a ver, por ejemplo, supongamos que se nos da aquí este punto, que vamos a poner una letra, minúscula, puesto que vamos a suponer que es un punto M. Sería este punto M el que se nos aporta. Y queremos hallar la perspectiva de ese punto con la condición de que esté en el plano. Bien, pues una de las cosas que podemos hacer es simplemente por el punto M hacer una recta cualquiera. Por ejemplo, una recta como esta. Esta sería, vamos a poner la letra, vamos a ampliar un poquito más esto para que se vea mejor. Y vamos a poner la letra en un sitio pues más claro, aquí. Bien, ¿qué hemos hecho? Pues por M hemos trazado una recta cualquiera. Y esto vamos a hallar, eso es la proyección de una recta, pero vamos a hallar su perspectiva. Prolongamos la recta y ahora la perspectiva de esa recta pasa por la perspectiva de este punto, que estará en P', y por la perspectiva de este, que estará en P segunda. Luego simplemente lo que haremos será hacer una línea vertical por este punto y referir verticalmente aquí sobre la traza P'. Tendríamos ahí que este punto tiene aquí su perspectiva. Y este otro haríamos lo mismo, subiríamos por el corte con el eje Y verticalmente y prolongaríamos hasta cortar aquí a la traza P segunda en este punto. Si unimos esos dos puntos, es decir, este y este, eso sea la perspectiva de la recta que pasa por M. Pues no hay más que por M subir verticalmente, por la M minúscula subir verticalmente, hasta referir sobre la recta que acabo de obtener,
y obtendré aquí la perspectiva del punto con la condición de que pertenezca al plano. Lo que he hecho ha sido incluir el punto en una recta y esto sería, como decimos, la letra M mayúscula, la que habría que poner aquí, que es la perspectiva del punto. Y esa es un punto situado en un plano. Esa es la forma de obtener o situar puntos en planos, que es una recta cualquiera que pase por la proyección que me dan, a partir de esa proyección referir y obtener la perspectiva, en este caso, con la condición de que esa recta que pasa por M se sitúe en el plano, y luego referir sobre la perspectiva para tener el punto buscado. Nosotros también esto podíamos haberlo hecho trazando por M, en vez de una recta cualquiera como hemos hecho nosotros aquí, podemos trazar una recta, digamos, una recta paralela a la traza P, es decir, lo que es una paralela al X o Y. Luego nosotros podemos hacer por M una paralela a la traza P, que sería esta que hacemos aquí. Y entonces, esa recta, ¿qué característica tiene? Pues ahora vamos a ver que esa recta es una recta que algunos autores llaman horizontal de plano. En realidad no es que sea horizontal, pero bueno, es una paralela al XY. Esa recta, recortamos aquí las partes que nos sobran para que no nos complique excesivamente la figura. Esa es la perspectiva de esa recta. Cuando una recta tiene esto es paralelo a la traza P, su perspectiva va a ser también paralela a dicha traza, porque es una recta paralela al XY. Entonces ahora no hay más que referir desde aquí sobre las trazas correspondientes y ahora uniendo este punto con este, esa sería la perspectiva de esa recta. Y ahora no hay más que referir desde el punto M verticalmente, es decir, paralelamente al eje Z, y aquí tendríamos ya la perspectiva del punto M mayúscula con la condición de que ese punto pertenezca al plano. Y eso sería la letra M mayúscula que corresponde a un punto situado en el plano. Hemos obtenido la perspectiva ahora, en vez de mediante una recta cualquiera, mediante una paralela al XY. Es decir, de aquí aprovechamos para decir que las rectas del plano que son paralelas al XY tienen su perspectiva y su proyección paralelas a la traza P. Podríamos también, por el punto M, que lo vamos a mover nuevamente para que no nos moleste demasiado y no lo vamos a hacer, por ese punto M podríamos trazar, en vez de una paralela al XY, es decir, una horizontal, una paralela al XZ, es decir, por la proyección, hacer una paralela al eje X, por esta M, hacer esta paralela, y esa paralela prolongarla, y esto que obtenemos es lo que podríamos llamar una frontal de plano, de modo que por este punto podemos subir verticalmente, hasta cortar a la traza, y una vez que tenemos hecho eso, unir ahora este punto con este, y eso sería una frontal de plano. Observamos que las frontales de plano tienen como propiedad que, igual que se vio en otros sistemas de representación, que su perspectiva es paralela a la P'. Tienen su proyección paralela al eje X y su perspectiva paralela a P'. Toda frontal paralela al plano XZ tiene su proyección paralela al eje X. Y luego su perspectiva formando aquí un cierto ángulo. Este ángulo, en este caso, como esto es paralelo, obsérvese que este plano es paralelo al plano XZ. Por tanto, si el XZ está en verdadera magnitud al proyectarse, este también, con lo cual este ángulo se encuentra en verdadera magnitud. Bien, pues una vez que tengo una recta trazada por M, pues desde M minúscula subo verticalmente hasta cortar a la perspectiva de esa recta que acabo de trazar, y el corte, este corte que acabo de obtener, sería la perspectiva M mayúscula del punto con la condición de que pertenezca al plano. Nosotros debemos tener en cuenta que lo hagamos por un procedimiento, lo hagamos por otro, la perspectiva va a ser la misma. O sea que esto no afecta a la recta que tomemos, cualquiera. Si ahora nosotros, en vez de tomar una frontal paralela al XZ, tomáramos una frontal paralela al IZ, pues lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos a eliminar todo lo que hemos dibujado para hacer ahora la paralela, en vez de por M paralela al XZ, al IZ. Haríamos por M minúscula una paralela al eje Y y hallaríamos la perspectiva de esa recta que va a ser una frontal de plano. Prolongaríamos aquí y ahora, una vez que tenemos esto, dibujaríamos aquí por este punto una línea vertical hasta cortar a la traza P', y ahora simplemente uniendo este punto con este, tendríamos aquí una recta que es paralela, es una recta del plano que es paralela al IZ, perdón. Entonces toda recta, vamos a eliminar esto para que no nos moleste,
Y entonces la M, pues la vamos a poner aquí en esta parte derecha, pues para que, en fin, intentamos siempre poner las letras en sitios que queden claros, pero que no entorpezcan o no sean entorpecidos por los demás elementos. Entonces hemos hecho por M una paralela al eje Y, este punto tiene aquí su perspectiva coincidente con él, este punto su perspectiva está aquí, con lo cual esta línea es la perspectiva de esa recta. Comprobaremos que esta línea es paralela a la P segunda. Y ahora, como anteriormente hemos hecho, por el punto M subimos verticalmente y referimos sobre, vamos a hacerlo bien, referimos verticalmente por M, bueno, a ver, y ascendemos verticalmente hasta cortar aquí en un punto a lo que sería, y esto sería la M mayúscula, vamos a ver la parte, eliminar la parte que nos sobra, y este sería la M mayúscula, que es la perspectiva del punto, con la condición de que pertenece al plano. Esta sería la M mayúscula. Y esas son distintas formas de hallar la perspectiva o la proyección de un punto cuando se parte de la otra, con la condición de que pertenezca al plano. En el supuesto en que en vez de conocer la M minúscula, hubiéramos conocido la M mayúscula, pues vamos a eliminar los elementos, en fin, para que hemos hecho. Nosotros ahora lo que conocemos es el M mayúscula. Si lo hacemos mediante una frontal paralela al IZ, pues lo que haríamos sería, por M mayúscula, trazar una paralela a la P segunda. Esta paralela la vamos a recortar aquí y por este otro lado la vamos a prolongar. Esa paralela nos va a dar una frontal paralela al XZ. Este punto es su perspectiva y su proyección, puesto que es el corte con la traza P. Y ahora haremos una línea vertical hacia abajo desde el punto de corte, desde este punto de corte, y alargaríamos esta línea hasta llegar al eje X. Una vez que hemos llegado, uniríamos este punto con este, o simplemente haríamos una paralela al eje Y. En este caso, pues como esto lo tenemos así muy fácil, haríamos esta paralela. Y ya ahora, simplemente por el punto M, pues haríamos vertical hasta cortar aquí a la proyección, digamos, que habíamos obtenido. Y entonces este punto que obtenemos sería la proyección, en este caso va a ser M minúscula, del punto, con la condición de que pertenece al plano. Entonces sería hacer lo mismo que hemos hecho, pero utilizando la otra proyección, la perspectiva en vez de la proyección. Se puede hacer con una frontal, con una paralela al XY, con lo cual haciendo paralela a la traza P, o con una paralela a la P', etcétera, etcétera. O con una recta cualquiera. O sea que nosotros siempre vamos a aprovechar y vamos a dejar aquí esta construcción y, por ejemplo, vamos a crear una capa nueva de un color distinto para que se diferencie un poco lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, imaginad que nosotros trazamos por el punto M pues una recta cualquiera. Nosotros trazamos por M una recta cualquiera que venga, no tiene por qué ser paralela a nadie, una recta así cualquiera. Esa sea la R mayúscula, la prolongamos y vamos a comprobar que lo hagamos de una forma, en fin, aunque lo hemos comentado, pero vamos, para que se vea claramente. Prolongamos esta recta, al llegar aquí referimos verticalmente hacia abajo, al corte con la traza, prolongamos hasta cortar aquí al eje Y, y por aquí haremos otra línea vertical, igualmente, para referir sobre el eje X. Una vez que hemos hecho eso, recortamos lo que nos sobra de cada una de las rectas trazadas y no hay más que ya unir esta proyección de este punto con esta, perdón, que no lo hemos unido bien, unir esta proyección con esta y observamos que al bajar verticalmente desde M mayúscula hemos llegado al mismo sitio. O sea que se utilice el tipo de recta que se utilice, digamos que el procedimiento es válido para cualquier caso y nos va a permitir pues, una gran variedad de posibilidades.